La madera crujió bajo mis dedos, y un aire helado se deslizó como un susurro muerto por la rendija. La luz de la vela temblaba, proyectando sombras que se retorcían como figuras vivas sobre las paredes húmedas de la cueva. Cada respiración que daba se convertía en un humo fantasmal que desaparecía en la oscuridad. Y allí, justo al fondo, lo vi. Un objeto que parecía latir con vida propia, un brillo azul tan intenso que iluminaba la roca circundante como si el hielo hubiera cobrado conciencia. Era el cetro de hielo eterno. Durante siglos las leyendas hablaban de él. Un artefacto de poder inimaginable, capaz de congelar ríos enteros, de detener la vida o de desatar tormentas de escarcha que cubrirían ciudades enteras en un instante. Muchos lo habían buscado, y ninguno había regresado. Los ancianos de mi aldea murmuraban su nombre con miedo, como si pronunciarlo pudiera invocar su ira. Yo, sin embargo, lo tenía frente a mí. Mi nombre es Kael. Y todo esto comenzó hace un año, cuando mi hermano menor desapareció sin dejar rastro en las montañas del norte. Desde entonces mi vida se convirtió en una búsqueda desesperada, guiada por los fragmentos de un mapa antiguo que solo yo parecía entender. Cada pista me llevó más profundo en la tundra helada, hasta esta cueva que nadie había osado explorar. El aire dentro de la cueva era tan denso que parecía morderme los pulmones. Avancé con cuidado, sabiendo que un paso en falso podría significar la muerte. Mis botas resbalaban sobre el hielo negro, y el sonido de mis propios latidos parecía amplificarse en la bóveda rocosa. Me incliné hacia el cetro, incapaz de apartar la mirada de aquel azul hipnótico. Pero antes de que pudiera tocarlo, un temblor sacudió la cueva, y un ruido profundo, casi animal, resonó detrás de mí. Giré, y las sombras parecían moverse con voluntad propia. Una figura emergió del hielo, alta y delgada, con ojos que brillaban como carbones encendidos. Su voz surgió como un viento cortante. Kael, no deberías estar aquí. El nombre salió de sus labios como una sentencia. No era un espíritu común ni un guardián cualquiera. Algo en su forma y en la manera en que se movía me decía que estaba ligado al cetro de formas que no podía comprender. Mi instinto me gritaba que retrocediera, pero mi corazón latía con fuerza por otra razón. Mi hermano podría estar cerca, y este ser parecía saberlo. ¿Dónde está mi hermano?, pregunté, con un hilo de voz que apenas reconocí como mío. El guardián permaneció en silencio por un momento eterno. Luego su figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un rastro de escarcha que cubrió mis botas en segundos. Antes de desaparecer por completo, dijo: «Si tocas el cetro, despertarás algo que ni tú podrás controlar, y tu hermano pagará el precio». El mensaje quedó flotando en el aire como un eco helado. Mi mano temblaba sobre el mango del cetro. Cada fibra de mi ser me decía que debía huir, pero la desesperación y la esperanza de encontrar a mi hermano eran más fuertes que cualquier miedo. Un destello azul iluminó la cueva, y de repente sentí un tirón en el pecho, como si una fuerza invisible quisiera arrastrarme hacia el artefacto. Mis dedos rozaron el frío metal, y todo cambió. El suelo desapareció bajo mis pies. La cueva se llenó de un resplandor cegador, y una voz profunda y resonante me habló directamente dentro de la mente. «Has sido elegido, Kael. El poder del hielo eterno ahora te pertenece, pero con él vienen sombras que ni siquiera tu valor puede enfrentar». Era un mundo hermoso y mortal, pero lo peor estaba por venir, porque en el horizonte una silueta emergía entre la tormenta de escarcha. Mi hermano, o al menos lo que quedaba de él. Su cuerpo estaba cubierto de hielo, pero sus ojos brillaban con conciencia y miedo, y detrás de él, algo aún más grande, algo que parecía hecho de la misma escarcha y sombra que cubría todo el mundo. Mi corazón se detuvo. Sabía que esta era la prueba definitiva. Si quería salvarlo, tendría que enfrentar fuerzas que ningún hombre había enfrentado antes, y cada decisión podía ser su última. Un rugido helado retumbó en el aire, y las montañas temblaron. La silueta comenzó a avanzar hacia mí, lenta e implacable, y con cada paso sentí que el frío me mordía hasta los huesos. No había escapatoria, no había escondite, solo una opción: enfrentarlo. Y mientras levantaba el cetro, comprendí la magnitud de mi error. Este poder no era solo mío, era un desafío que podría consumirme completamente. Un pequeño hilo de esperanza se aferraba a mí. Si podía dominarlo, tal vez podría revertir todo, salvar a mi hermano y regresar a casa. Pero si fallaba, no solo él moriría, sino que este mundo helado podría extenderse más allá de la cueva, cubriendo todo lo que conocía en un invierno eterno. Un crujido detrás de mí me hizo girar, y entonces lo vi. Una sombra emergiendo del hielo, mucho más cercana de lo que debería,
con ojos que ardían como brasas. La batalla había comenzado antes de que siquiera pudiera prepararme. Y en ese instante entendí algo aterrador. El cetro de hielo eterno no solo otorgaba poder, sino que despertaba fuerzas que habían estado dormidas durante milenios y ahora estaban despiertas. Mi aventura apenas comenzaba. El aire era tan denso que parecía imposible respirar, y cada inhalación me quemaba los pulmones como si tragara agujas de hielo. La silueta que avanzaba hacia mí se definía ahora con claridad. No era humana. Su cuerpo estaba compuesto de escarcha y sombras, con garras que podían destrozar rocas y ojos que quemaban con un fuego interno, imposible de extinguir. Mi hermano estaba frente a ella, inmóvil, atrapado en un sarcófago de hielo que se extendía como raíces desde el suelo congelado. Su respiración era débil, pero sus ojos me reconocieron, y por un instante sentí que todo el miedo desaparecía. Kael, ayuda, parecía suplicar. Apreté el cetro de hielo eterno con fuerza, y de repente una onda de energía azul se disparó desde mi mano, golpeando a la criatura con un rugido ensordecedor. El impacto hizo que se tambaleara, pero no se detuvo. Cada paso que daba hacía temblar la nieve, y el frío se intensificaba hasta cortar la piel. La criatura avanzaba, y comprendí que no podía derrotarla solo con fuerza bruta. Tenía que aprender a usar el cetro, y rápido. Recordé las palabras del guardián. Con él vienen sombras que ni tu valor puede enfrentar. ¿Qué significaba eso? Cerré los ojos y concentré toda mi atención en el cetro, sintiendo el flujo de energía que corría por mis venas. Como un hilo que conecta mente y poder, una voz interior me guió. Controla el hielo, no lo temas. Abrí los ojos y el mundo cambió. La escarcha del suelo comenzó a levantarse, formando espadas y barreras, lanzas de hielo que golpeaban a la criatura y la detenían por un instante. Mi hermano parecía reaccionar al mismo tiempo. Sus manos temblorosas generaban pequeños cristales que lo protegían, como si parte del poder del cetro estuviera latiendo en él también. Pero no había tiempo para celebraciones. La criatura rugió y lanzó un golpe que rompió la barrera de hielo. Caímos hacia atrás y un trozo de roca afilada se incrustó en mi hombro, arrancando un grito de dolor. Aún así me levanté. Cada fibra de mi ser gritaba que no podía fallar. Fue entonces cuando lo vi. Más figuras emergiendo de la escarcha. No eran una, sino docenas, cada una más aterradora que la anterior. Todas con los mismos ojos ardientes. Era un ejército, y parecía que había estado esperando nuestra llegada. Kael, ellos vienen por ti, murmuró mi hermano con un hilo de voz. Su hielo comenzó a agrietarse, y pude ver cómo sus manos sangraban mientras intentaba controlar el poder que despertaba en él. No había elección. Si queríamos sobrevivir, necesitábamos moverse. Extendí el cetro y una onda de energía azul nos impulsó hacia adelante, esquivando los ataques de las criaturas. Cada paso nos adentraba más en el corazón del mundo helado, un territorio que parecía vivo, donde cada montaña podía desprenderse y cada grieta podía devorarnos. Fue entonces cuando apareció. Una figura femenina emergió de la niebla, envuelta en una capa de hielo negro que parecía absorber la luz a su alrededor. Sus ojos eran verdes como esmeraldas, brillando con inteligencia y poder. No estaba atacándonos, nos observaba. Kael, finalmente llegas. Su voz era suave pero cargada de autoridad. Sabía que uno de los elegidos despertaría primero. Tú, eres diferente. Mi hermano me miró con confusión y miedo. ¿Quién es ella?, preguntó con voz débil. La mujer se inclinó hacia él y tocó su hielo con delicadeza. El bloque comenzó a fragmentarse, liberando a mi hermano lentamente. Sus ojos recuperaron un poco de vida, aunque seguía débil. Soy Lyra, dijo la mujer, y he sido guardiana de este reino durante siglos. Pocos humanos han sobrevivido tanto como tú para llegar aquí. Pero cuidado, el cetro tiene voluntad propia. Si no lo controlas, no solo tu hermano, sino todo este mundo será destruido. No tuve tiempo de responder. Un rugido más fuerte que el anterior sacudió la montaña, y todas las criaturas avanzaron hacia nosotros, incluyendo a la que nos había atacado primero. Lyra extendió las manos y un muro de hielo negro nos protegió. Pero gritó, no podemos detenerlos todos. Debes aprender a controlar el cetro o pereceremos. Mis ojos se encontraron con los de mi hermano, y vi miedo, pero también esperanza. Sabía que si fracasábamos ahora, no habría regreso. Concentré toda mi atención en el cetro y sentí como un flujo de poder atravesaba cada nervio. El hielo a nuestro alrededor comenzó a moverse como un mar, levantándose en picos, olas y lanzas, atacando a los invasores con precisión casi consciente. Fue entonces cuando comprendí algo aterrador. El cetro no era solo un arma, era un puente entre nuestra voluntad y la del mundo helado.
Cada pensamiento, cada emoción, podía transformarse en poder o en destrucción. Pero mientras me concentraba, algo cambió en la criatura que nos atacaba primero. Sus ojos ardieron más intensamente, y una voz resonó en mi mente. Kael, no sabes lo que has despertado. El verdadero guardián del hielo eterno se acerca. Mi corazón se detuvo. Todo lo que habíamos enfrentado hasta ahora no era nada comparado con lo que estaba por venir. La criatura dio un salto imposible, derribando todo a su paso, y detrás de ella una sombra colosal comenzó a emerger del hielo, tan grande que la montaña parecía un simple pedestal a su lado. Lyra gritó, «¡Corre! No podemos detenerlo con fuerza bruta». Pero no había a dónde correr. Cada salida estaba bloqueada por montañas de escarcha que surgían como murallas vivientes. Mi hermano se aferró a mí, y sentí su miedo fusionarse con el mío. El mundo helado estaba vivo y parecía decidido a probar si éramos dignos de sobrevivir. Un rugido final resonó en todo el valle, y la silueta colosal dio un paso hacia nosotros, haciendo temblar la tierra y quebrar el hielo bajo nuestros pies. La batalla que pensábamos imposible hasta ahora se estaba convirtiendo en un enfrentamiento mucho más aterrador. El cetro de hielo eterno ya no era una herramienta, sino la llave de nuestra supervivencia o nuestra destrucción final. Y mientras la sombra se acercaba, una pregunta cruel se instaló en mi mente. ¿Seríamos capaces de dominar el poder antes de que fuera demasiado tarde, o este mundo helado nos consumiría por completo? El suelo temblaba bajo nuestros pies mientras la sombra colosal avanzaba lentamente hacia nosotros. Cada movimiento suyo hacía que la nieve y el hielo a nuestro alrededor se quebraran, liberando un sonido que parecía un grito que atravesaba los huesos. Mi hermano Kael apenas podía mantenerse en pie, sus manos todavía cubiertas de grietas de hielo sangrante, y yo sentía cómo el cetro de hielo eterno vibraba en mi mano, como si respirara con vida propia. El aire alrededor de la criatura parecía absorber toda la luz, y un frío paralizante nos golpeó, como si miles de agujas de hielo se incrustaran en nuestros cuerpos al mismo tiempo. La sombra levantó una de sus enormes garras, y con un solo movimiento levantó un muro de escarcha que nos separó de cualquier posible escape. Mi hermano me miró, pálido con sus labios temblando. Kael, no, creo que pueda resistir más. Sentí un nudo en la garganta, pero no podía permitirme dudar. Sabía que mi única opción era conectar mi voluntad con el cetro y dejar que el poder del hielo eterno fluyera a través de mí. Cerré los ojos y concentré todo mi miedo, mi desesperación y mi determinación en un solo pensamiento. Salva a mi hermano y destruye esta amenaza. Una ola de energía azul surgió del cetro, y el mundo pareció detenerse. La sombra titubeó, como sorprendida por la fuerza que emanaba de mi cuerpo. Sentí que el hielo bajo mis pies respondía a mis emociones. Se levantaba en pilares, se retorcía como serpientes, y las olas de escarcha atacaban a la criatura con precisión casi consciente. «Eso es», gritó Lyra, «siente el poder, Kael. El cetro te da control, pero debes creer en ti mismo». Fue entonces que lo vi. Entre los pilares de hielo y la tormenta que había desatado, algo brillaba detrás de la criatura, un objeto tan antiguo como el mundo mismo, que parecía contener una luz propia. Mi corazón se aceleró. Era un fragmento del cetro original, dividido en siglos anteriores para contener su poder. Si podía alcanzarlo, quizás podríamos tener una ventaja, pero estaba custodiado por la sombra misma. Sin tiempo que perder, concentré todo mi poder en un pilar de hielo que emergió frente a mí, usando el impulso para impulsarme hacia el fragmento. La sombra rugió, un sonido tan profundo que me hizo temblar los huesos y lanzó un golpe devastador hacia mí. El impacto me arrojó hacia atrás, pero el hielo se partió justo a tiempo, y caí sobre la nieve, apenas sosteniendo el cetro en la mano. Mi hermano gritó, intentando acercarse, pero otra ola de escarcha lo golpeó y lo arrojó varios metros más atrás. Lyra se interpuso entre él y la criatura, levantando una barrera de hielo negro que lo protegió, pero no podía sostenerla por mucho tiempo. «Kael, debes usar todo el poder del cetro», gritó. «Solo tú puedes». Cerré los ojos nuevamente, sintiendo la energía fluyendo a través de mí. Esta vez no fue solo miedo lo que alimentó mi poder, sino la conexión con mi hermano, con Lyra, con todo lo que quería proteger. El hielo a mi alrededor empezó a responder de manera diferente. No solo atacaba, sino que creaba caminos, defensas y armas simultáneamente. Como si tuviera conciencia propia, di un salto hacia el fragmento del cetro, esquivando garras y olas de escarcha que surgían de la criatura. Justo cuando estiré la mano para tomarlo, sentí un golpe en la mente, una voz oscura que susurraba: «Kael, si completas el poder del cetro, perderás todo lo que amas.
Solo el hielo eterno sobrevivirá. El miedo me paralizó por un segundo. Era cierto. El cetro realmente me pedía sacrificar a mi hermano y a Lyra para desatar su poder completo, pero no había tiempo para dudas. Extendí ambas manos y tomé el fragmento. La energía azul explotó en torno a mí, envolviéndome en un resplandor que cegaba. Sentí que el tiempo se detenía mientras el mundo vibraba con un poder antiguo e indomable. La sombra chilló, como si la misma esencia del guardián estuviera siendo desafiada, y se lanzó hacia mí en un último intento de detenerme. Pero esta vez, el poder del cetro no era solo un arma, era mi voluntad manifestada en hielo vivo. Con un movimiento de mi brazo, lancé una lanza de escarcha que atravesó la criatura, haciéndola retroceder mientras el fragmento del cetro brillaba en mis manos. Mi hermano y Lyra cayeron de rodillas, agotados pero vivos. La sombra comenzó a retorcerse, como si estuviera siendo consumida desde dentro, y el frío que emanaba empezó a disminuir lentamente. El mundo helado dejó de estremecerse, y por primera vez desde que llegamos, hubo un silencio absoluto, roto solo por la respiración pesada de los sobrevivientes. Lyra se acercó y me tomó del hombro. Has hecho lo que pocos habrían logrado. Pero esto miró al cetro. Esto no es el final. El hielo eterno tiene más secretos, y su poder aún no ha mostrado todo lo que puede hacer. Mi hermano se levantó, aún tembloroso. Kael, pensé que nunca lo lograrías. Gracias, sentí una mezcla de alivio y agotamiento. Pero mientras observaba el horizonte helado, comprendí algo. El verdadero desafío apenas comenzaba. Porque mientras la sombra había sido derrotada, el cetro seguía vivo, y su voluntad seguía siendo un misterio que podría decidir nuestro destino. Y entonces en la lejanía, una luz azul comenzó a parpadear entre las montañas de cristal helado, como un faro llamándonos. Una nueva figura surgía, esta vez más poderosa, más sabia y más peligrosa que cualquier cosa que hubiéramos enfrentado. Kael, susurró Lyra, con los ojos abiertos de terror y admiración. Creo que has despertado al maestro del hielo eterno. Mi corazón se detuvo. Todo lo que habíamos superado hasta ahora no era nada comparado con lo que venía. Y mientras avanzábamos hacia esa luz, entendí que la historia del cetro de hielo eterno no era solo sobre poder, sino sobre la supervivencia, la traición y la verdad que ningún ser humano debería conocer. El mundo se preparaba para temblar de nuevo. El resplandor azul del cetro de hielo eterno iluminaba el camino mientras avanzábamos entre montañas que parecían tocar el cielo púrpura. Mi hermano caminaba a mi lado, más fuerte que antes, pero sus ojos aún reflejaban el miedo de lo que habíamos enfrentado. Lyra nos guiaba, su capa negra ondeando con el viento helado, sus manos listas para invocar escudos y barreras si era necesario. Kael, algo me dice que no hemos visto ni la mitad de lo que este mundo puede mostrar, dijo Lyra, con una mirada intensa. El maestro era solo una prueba inicial. Hay secretos que incluso él no podía tocar, y ahora los hemos despertado. Un temblor recorrió el suelo, y de repente el cielo se llenó de figuras que parecían fragmentos de hielo flotando por sí mismos. No eran criaturas vivas como las anteriores, sino conciencias antiguas atrapadas en cristales. Cada fragmento emitía un zumbido que resonaba en mi mente, como si susurrara advertencias y reclamos. ¿Qué son esas cosas?, preguntó mi hermano, acercándose a mí. Son espíritu, más que eso, respondió Lyra. Son las esencias de los guardianes antiguos. Estaban atrapadas aquí, esperando a que alguien digno del cetro viniera. Pero cuidado, algunas de ellas están corrompidas. No todos quieren ayudarnos. El aire se volvió más pesado a cada paso que dábamos. Pronto uno de los cristales descendió del cielo y se abrió frente a nosotros como una ventana que mostraba escenas del pasado, batallas entre humanos y criaturas del hielo, antiguos poseedores del cetro destruyendo aldeas enteras, y un momento en que el maestro mismo era un joven guardián atrapado en una traición que lo transformó en lo que era ahora. El poder del cetro siempre corrompe a los que no son puros de corazón, susurró Lyra. El maestro sobrevivió porque eligió proteger en lugar de dominar, pero otros no tuvieron esa suerte. Antes de que pudiéramos reaccionar, un cristal más grande descendió y explotó, liberando un remolino de escarcha que nos separó. Mi hermano fue arrastrado hacia atrás, y un filo de hielo casi lo perfora. El cetro en mi mano reaccionó, disparando un rayo azul que nos devolvió juntos, pero ahora su poder parecía más inestable, más vivo. Kael, dijo mi hermano con un suspiro. Cada vez que usamos el cetro, siento que algo más nos observa, como si nos juzgara. Lo sabía. Cada vez que el cetro brillaba, parecía absorber no solo nuestro poder, sino también nuestras emociones y deseos. Un pensamiento oscuro,
Un momento de duda, y podía manifestarse como una tormenta de hielo que nos atrapara o nos destruyera. Y entonces sucedió. Un cristal gigante, más oscuro que todos los demás, descendió frente a mí y se rompió en 1000 fragmentos que flotaron en el aire, formando una figura que se asemejaba a un humano, pero sus ojos eran completamente negros. Su voz surgió como un eco dentro de mi mente. Kael, has despertado lo que estaba sellado. Soy la sombra de los antiguos guardianes que corrompieron el cetro, y ahora reclamaré lo que me pertenece. La figura avanzó lentamente, y el aire se volvió gélido hasta el dolor. Cada paso que daba hacía que la nieve a nuestro alrededor se partiera, y un miedo primitivo nos invadió. Mi hermano me miró, temblando, mientras yo sostenía el cetro con fuerza. No dejaré que te lleves nada, grité, y por primera vez dejé que la ira y el miedo alimentaran el poder del cetro. Una batalla comenzó, no solo física, sino mental. Cada golpe de hielo parecía responder a mis pensamientos, mis emociones y mis recuerdos. La sombra usaba mis peores miedos en mi contra, imágenes de mi hermano atrapado, aldeas destruidas, Lyra herida y un futuro donde yo mismo me convertía en un tirano de hielo. Pero recordé lo que habíamos aprendido hasta ahora. El cetro no es solo fuerza, sino reflejo del corazón que lo maneja. Concentré todo mi amor por mi hermano, por Lyra y por todos los que quería proteger, y la luz azul del cetro se intensificó, transformando mis emociones en escarcha viva que atacó a la sombra desde todos los ángulos. La sombra gritó, un sonido que hizo temblar el valle de hielo. Pero la luz no se detuvo. Con cada pulsación, los fragmentos de cristal corrupto comenzaban a desintegrarse, y los espíritus atrapados empezaban a liberarse, brillando ahora con energía pura en lugar de oscuridad. Kael, cuidado, gritó Lyra. No lo subestimes, aún tiene el poder de corromper el cetro si logra tocarlo. Sentí un tirón en el brazo. La sombra intentaba absorber mi energía, mezclando mi miedo con sus recuerdos oscuros. Por un momento pensé que todo estaba perdido, pero entonces mi hermano intervino. Usando la fuerza que había ganado tras nuestra experiencia con el maestro, levantó sus manos y creó un escudo de hielo que nos protegió a ambos, conectando nuestra voluntad. ¡Juntos!, grité. El cetro reaccionó de inmediato, lanzando una onda expansiva de energía azul que envolvió la sombra y la hizo retroceder, finalmente desintegrándola en fragmentos de luz que cayeron sobre el suelo helado como lluvia de estrellas. Finalmente desintegrándola en fragmentos de luz que cayeron sobre el suelo helado como lluvia de estrellas. Exhaustos, nos miramos. Habíamos sobrevivido a la traición y corrupción de los antiguos guardianes, pero el mundo aún no estaba seguro. Lyra nos miró con seriedad. Esto solo es el comienzo. El hielo eterno tiene secretos que ni siquiera el maestro conocía, y cada victoria despierta nuevas pruebas. Un frío más intenso comenzó a rodearnos, y en el horizonte, una figura emergió entre la neblina, alta e imponente, con un aura que parecía absorber toda la luz. Sus ojos eran como diamantes azules, pero llenos de un conocimiento y poder que nos dejó sin aliento. Kael, ha llegado la hora de enfrentar el origen del cetro de hielo eterno, dijo Lyra con voz temblorosa. Nada de lo que hemos enfrentado hasta ahora se compara con lo que está por venir. Un silencio absoluto llenó el valle. Incluso el viento dejó de soplar. La tensión era insoportable. Sabíamos que lo que estaba frente a nosotros no era un enemigo común, ni siquiera un guardián caído, sino la fuente misma del poder que habíamos osado tocar. Mi corazón se detuvo. La batalla final se acercaba, y esta vez lo que estaba en juego no era solo nuestra vida, sino el equilibrio mismo del hielo eterno. El aire se había vuelto tan frío que dolía incluso respirar. La figura frente a nosotros, imponente y colosal, parecía fundirse con la montaña misma. Su presencia llenaba todo el valle. No era un ser, sino la encarnación viva del hielo eterno, el origen del poder que habíamos despertado y los secretos que aún quedaban ocultos. Cada movimiento suyo hacía temblar la tierra, y el resplandor azul de su esencia parecía absorber el del cetro que sostenía en mis manos. Kael, susurró Lyra, con reverencia y miedo. Esto es el verdadero corazón del hielo eterno. No podemos derrotarlo solo con fuerza. Debemos demostrar que somos dignos. Mi hermano me tomó del brazo, temblando, pero con los ojos llenos de determinación. Si vamos a hacerlo, debemos confiar el uno en el otro. Todo lo que hemos vivido nos ha preparado para este momento. Respiré hondo y levanté el cetro de hielo eterno. Una corriente de energía azul comenzó a fluir entre mi hermano y yo, conectándonos con Lyra y con todo lo que queríamos proteger. Por primera vez comprendí la verdad. El cetro no es un arma para destruir, sino un espejo del corazón del que lo sostiene.
El origen del cetro abrió sus enormes brazos y una voz resonante llenó el valle. Humanos, habéis llegado hasta aquí por deseo, por valentía y por amor. Pero sois dignos de portar mi poder sin corromperlo. El mundo alrededor comenzó a transformarse. Las montañas se elevaron, los ríos de hielo giraron en remolinos de luz, y las antiguas torres de cristal que habíamos visto antes empezaron a brillar con energía pura. Sentí que mi voluntad era probada. Recuerdos de fracaso, miedo a perder a mi hermano, dudas sobre si merecíamos sobrevivir. Todos surgieron como fantasmas. No podemos fallar, susurró mi hermano. Juntos podemos hacerlo. Extendí el cetro y dejé que toda mi desesperación, amor, esperanza y coraje fluyeran hacia él. La luz azul envolvió nuestro cuerpo, fusionando nuestras voluntades en una sola corriente. El origen del hielo eterno examinó cada fibra de nuestro ser, como si pudiera leer hasta nuestros pensamientos más íntimos. Vuestro corazón, dijo, con una mezcla de admiración y poder absoluto. Habéis elegido proteger en lugar de dominar. Habéis enfrentado la corrupción y la traición, y aún así mantenéis vuestra humanidad. Entonces os doy mi aprobación. Una explosión de luz azul llenó todo el valle, cegando nuestros ojos. Sentí que el hielo eterno mismo nos abrazaba y a la vez nos probaba, llevándonos a los límites de nuestra fuerza y voluntad. Pero cuando la luz se calmó, todo había cambiado. El valle ya no estaba lleno de sombras y cristales corruptos, sino de hielo brillante y armonioso. Los fragmentos de los guardianes antiguos flotaban ahora en paz, liberados de su corrupción, y el poder del cetro parecía fluir en equilibrio. Mi hermano me abrazó, llorando de alivio y agotamiento. Kael, lo logramos. Lyra se acercó y sonrió con alivio. Habéis superado todas las pruebas. El cetro reconoce vuestro espíritu, y el mundo del hielo eterno puede descansar, al menos por ahora. Pero mientras mirábamos el horizonte helado, una sensación persistente quedó en mi mente. El poder nunca desaparece, solo espera al próximo corazón que lo toque. El cetro de hielo eterno brillaba suavemente en mi mano, recordándome que nuestra responsabilidad apenas comenzaba. Kael, dijo mi hermano, volvemos a casa. Asentí, pero antes de movernos, miré una última vez el paisaje. Montañas de cristal, ríos congelados que brillaban como diamantes y luces azules danzando en el aire. Sabía que este mundo había cambiado nosotros tanto como nosotros lo habíamos cambiado a él. Sí, dije, pero debemos recordar esto. Cada vez que alguien busque el poder del cetro, deberemos ser dignos de enfrentarlo de nuevo. Y mientras descendíamos hacia la salida del mundo helado, sentí que habíamos sobrevivido no por fuerza, sino por la fortaleza de nuestro corazón, nuestra unión y nuestra humanidad. El cetro de hielo eterno descansaba en mi mano brillante, silencioso, listo para despertar de nuevo cuando alguien lo necesitara o lo temiera. Y con esa última mirada al mundo helado, comprendí algo que nadie podría borrar. La verdadera fuerza no está en el poder que posees, sino en la elección que haces con él. El mundo helado quedó atrás, pero la lección, el miedo, la esperanza y el amor que habíamos sentido allí se grabarían para siempre en nuestros corazones. El hielo eterno nos había probado, y nosotros habíamos pasado. Suscríbete y descubre un mundo de magia y aventuras épicas